Buenos días, Luis. Buenos días. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Esto es un podcast de Health Tech Revolution. Básicamente el objetivo de ese podcast es hablar de emprendimiento, de startups, de salud digital, y está orientado a ayudar, inspirar a emprendedores y compartir experiencias, aprendizajes, tanto con startups como con corporates, ¿no? Con las dos partes fundamentales. Hay más partes fundamentales de todo el ecosistema. Antes de empezar, simplemente pues de forma muy breve recordar lo que hacemos nosotros en Docline. Somos un hospital digital que ofrece tanto la tecnología all-in-one como una red médica digital de más de 5.000 médicos aquí en España, y también pues estamos en otros países. En docline.com ahí pues se puede ver toda la información que hacemos. Y volvemos contigo, Luis Badrinas, CEO de Barcelona Health Hub. Enhorabuena por todo lo que estáis haciendo, y la verdad es que tenía muchísimas ganas de entrevistarte. Y nada, aquí viendo tu currículum, cuando empecé a prepararme un poco el podcast contigo, yo pues tengo que enfocarme un poco en lo más importante de tu carrera profesional, o lo más destacado, mejor dicho, porque tienes un currículum impresionante, ¿no? En su día fuiste CEO del negocio de seguros de vida en Deutsche Bank, también en Zurich. Actualmente eres el CEO de Barcelona Health Hub, creaste Community of Insurance, en fin, pues has ocupado diferentes roles en diferentes compañías, y seguro que nos vas a ir contando cómo se ha parido, cómo se ha creado el Barcelona Health Hub. Así que Luis, si nos puedes contar así de forma resumida lo más destacado de tu carrera profesional y cómo llegas a Barcelona Health Hub, cómo nace esa idea y se crea un ecosistema, al fin y al cabo, ¿no? Muy bien, Omar. Oye, muchísimas gracias por la invitación y sobre todo enhorabuena por el gran proyecto que habéis creado, este hospital digital, que hoy en día, bueno, ahora vamos a hablar algo sobre la digitalización de todo el sector sanitario, ¿no? Bueno, yo como llegué aquí, pues llegué de la mano pues de Cristian Pascual y de Óscar García Esquirol, quienes tuvieron la idea de fundar un hub de innovación digital para la salud. ¿Qué es Barcelona Health Hub? Bueno, Barcelona Health Hub es un ecosistema digital que lo que permite es impulsar la transformación digital de la salud y su transferencia al sector sanitario. Barcelona Health Hub es una asociación sin ánimo de lucro, y lo que realmente hace es contribuir y ayudar a todas estas startups, que son las que de alguna manera lo tienen más difícil. Cuesta mucho emprender, tú lo sabes muy bien porque habéis estado emprendiendo un proyecto, y hay una idea muy importante, y es aparte de las conexiones que iremos hablando, es muy importante ayudar a que ese ecosistema y fundamentalmente esa tecnología llegue a entrar en los hospitales y sea validada clínicamente. Uh-huh. Porque tú sabes muy bien, Omar, que la tecnología debe perseguir ese fin de contribuir a mejorar la vida de las personas. Entonces, en la medida en que esto se demuestra que es así, es cuando las industrias son capaces de absorber esa tecnología, apoyarla, invertir en ella, y los hospitales son los receptores de la misma, quienes tienen la potestad de validar la tecnología para que llegue al paciente. Por lo tanto, aquí todo lo que hacemos nosotros es ayudar a que esa transferencia tecnológica se produzca, y a partir de ahí pues se pueden mejorar el sistema sanitario. Fenomenal, me queda claro. Lo que sí que me gustaría saber, y me lo contaste en su día y creo que es importante compartirlo, cómo se arranca esto desde cero, y a día de hoy tenéis como 600... poquito menos, 450. Perdona, que me he equivocado en el número, 450, pero sigue siendo un número muy importante para todo un ecosistema, y son startups, son corporates, es una mezcla, son inversores. Cuéntanos un poco eso. Sí, el ecosistema se fundamenta en conseguir conectar
a todos los actores del mismo. Okay. ¿Quiénes son los actores? Pues son las startups, ¿Sí? son las corporaciones, básicamente del sector farma y del sector asegurador, son los hospitales, son las universidades y son los inversores. Okay. Son los distintos actores del ecosistema. Cuando tú tienes que crear un ecosistema, bueno, nosotros lo hemos ido aprendiendo en la medida que lo hemos ido haciendo, pero la velocidad es importante. La magnitud es importante y la velocidad también. Y te pongo un ejemplo. O sea, nosotros el primer año de vida del Hub, ahora llevamos 5 y 400... Bueno, todavía no hemos cumplido el 5º año. Este octubre del 2023 cumpliremos el 5º año. El primer año cerramos el Hub, por decir el balance del Hub, con 160 miembros entre todos esos actores del ecosistema. Está muy bien. Cuando tú en el primer año llegas a 160, te permite empezar a hacer cosas. Si al final pasan 12 meses y tú tienes ahí 5 o 6 startups, no tienes corporaciones o tienes una, pues francamente no puedes hacer muchas cosas. Pero si ya empiezas con un salto importante y en el primer año te plantas con 160, hay alguna startup que iniciaron el camino con nosotros, ¿no? Un Sayus, que ahora es Amelia, un IOMED, Medictor, por supuesto, como miembro fundador también, Vitac. O sea, hay algunas de estas startups que creyeron en el proyecto desde el principio. Por lo tanto, hay que descontar estas 7 u 8 que inicialmente Social Diabetes también fue una de ellas. Entonces, bueno, de estas startups que ya estaban allí al principio y con ellas empezamos a construir todo. Y en relación a lo que tú comentabas y la pregunta que me hacías, bueno, y explica algo más de tu pasado. Yo creo que el pasado ahí está, ¿no? Pero sí que si en el pasado pues tú has construido relaciones personales, profesionales, de alguna manera sólida y con compromiso y con honestidad, etcétera, etcétera, eso realmente te permite que cuando quieres hacer algo, pues la sociedad, los amigos, los profesionales te ayudan. Y esto es lo mejor que hay. O sea, pues desde el principio pudimos tener un apoyo pues de compañeros de la industria aseguradora que habían sido CEOs conmigo y habíamos compartido muchas experiencias, pues también startups por la parte de Cristian. De Cristian y de Óscar, miembros de Medictor, que se relacionan también con todo el ecosistema. Es decir, que al final no partíamos realmente. Sí que partimos de cero desde la concepción de crear un hub. Partíamos con un bagaje interesante desde la perspectiva de, bueno, pues hemos hecho una carrera profesional interesante, muy bonita, y hemos hecho muchos amigos en el camino. Y luego esto pues te ayuda. Y cuando además tú creas algo que realmente es necesario para nuestra sociedad, pues entonces todo encaja y puedes ver que el proyecto es un proyecto que va a tirar y va a tirar con mucha solidez, ¿no? Yo desde luego la última vez que estuve en un evento que fue hace unos meses, lo que más me llamó la atención, la cantidad de gente de fuera de España que había venido, ¿no? Que eso empieza también a ser digamos que empieza a ser un hub mundial. Ya no es un impacto a nivel de Barcelona o a nivel de España, sino pues empiezan también a ser un hub internacional, atrayendo corporaciones, startups, inversores de otros países. Y hablando de todas esas startups y corporates, yo como lo veo al final es como un poco el supply y el demand, ¿no? Necesitas a las startups que pueden aportarle a las corporates y viceversa. Y esta relación entre startup y corporates, ¿qué nos puedes contar un poco sobre eso, los aprendizajes? Que creo que esto es lo que le puede interesar tanto a startups que están intentando trabajar con corporaciones y corporaciones que están intentando incorporar innovación también a su compañía, a su negocio. Bueno, tú has mencionado en la pregunta varios aspectos importantes, ¿no? El primero es el tema de la globalización, de la internacionalización. Un hub como el nuestro no puede nacer limitándose a una ciudad, a una región,
a una autonomía o a un país. Un hub como el nuestro tiene que aspirar a llegar a todos lados del mundo, porque esto es lo que, a raíz de que tú consigas las conexiones, te permite ayudar a esas startups que tú mencionas, ¿no? En segundo lugar, el hub se fundamenta en los contactos, es decir, en el enlace. Tú cuando pones en una reunión gente diversa, hay cosas que pasan. La información se pasa de un sitio a otro y se enriquece en todas las partes, ¿no? Aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que quiere una startup? Una startup de salud digital lo que quiere es ser validada clínicamente, básicamente, que su plataforma tecnológica en Digital Health pues, sea utilizada, que sirva realmente para entrar en un mercado, en el que sea, en el mercado asegurador, en el mercado de farma, en las industrias, porque en definitiva necesitas acceder a mercados y sobre todo que mejore la vida de las personas, lo que decíamos al principio, entres en un hospital para sus validaciones y sirva para que pues, las personas tengan una mejor atención, el sistema sea más sostenible, es decir, hay muchos atributos ligados a ese propósito. Entonces, ¿qué es lo importante? Y respondo a la última parte de la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo importante de una startup? Obviamente, pues ligar en el buen sentido con una corporación con la que pueda ir de la mano a desarrollar y a ayudar a esa corporación a su transformación digital y ayudar además y contribuir a que ese sector al que va a ir pues le sirva realmente para mejorarlo, ¿no? ¿Qué es lo que le sirve a una corporación? Pues las corporaciones están ávidas de incorporar tecnologías digitales para su transformación digital, tanto en procesos, sistema, etcétera, como en proximidad a sus clientes. O sea, hoy esa digitalización del sector de la salud lo que hace es identifica a un cliente o a un paciente y le hace una salud a la medida de ese paciente, de ese cliente, ¿no? Claro, esto sin tecnologías digitales y medios digitales, y tú lo sabes muy bien, porque diriges un hospital digital, es que es básico. O sea, tú no puedes tratar a todos los pacientes iguales, porque cada uno de ellos merece un tratamiento, una respuesta diferente, ¿no? Y por esto las tecnologías digitales ayudan y las corporaciones no podrían dedicar tanto tiempo como vosotros los que construir una plataforma digital dedicáis a la misma y utilizáis profesionales muy dedicados a ello. Y seguro que en tu background has tenido mucho conocimiento de lo que ahora estás desarrollando como profesional y en esa nueva ola. Y también nos vamos dando cuenta como que los que emprenden este tipo de proyectos, que inicialmente podían ser gente de un perfil muy joven, ya no es un perfil tan joven. Son gente que sale de distintos sectores con muchísimo conocimiento, muchísima información, muchísima capacidad de liderar y de liderar equipos y de liderar mercados y de captar un poco qué es lo que necesitan esos mercados y a partir de ahí poner en valor esas tecnologías digitales que contribuyen a entrar en empresas, etc. Y como a veces hemos oído hablar a algún colega nuestro, la relación entre una startup y una corporación, y tú tratas con muchas corporaciones y lo sabes muy bien, siempre es intentar que ambas partes estén al mismo nivel, que tengan sentido común, que realmente dejen aparcadas sus debilidades, que se enfrenten y que luchen por la mejora de un proyecto común, ¿no? Y eso es cuando realmente puede funcionar una relación entre una startup y una corporación. Si hay esa sintonía, si hay esa empatía entre ambos. Antes que nada. Desde luego. Sería esto. Y físicamente vosotros estáis dentro del recinto modernista de Sant Pau, un sitio impresionante que también pues hay que decirlo. Y también lo que he visto, ¿cómo habéis sido capaces de atraer a corporaciones a estar físicamente ahí, en el hub? Una de las cosas también que me llamaron la atención, que ellos cogen su propio espacio. ¿Con qué objetivo? ¿Por qué lo hacen? Bueno, lo primero, estar en el recinto de Sant Pau es uno de los activos importantes que tiene el hub. ¿Por qué? Bueno, por varias cosas. Lo primero, el recinto de Sant Pau fue el hospital de Sant Pau en el pasado.
¿qué estamos haciendo ahora aquí? Pues estamos construyendo, de la mano de ese aprendizaje del pasado, estamos construyendo el hospital del futuro. Okay. Con las tecnologías como la de DocLine, etcétera, etcétera, estamos construyendo esa tecnología del futuro. Con lo cual, tiene mucho sentido ese storytelling, ¿no? Y luego, además, Sant Pau, el reciente, es Patrimonio de la Humanidad, fue fundado en el siglo pasado, cuyo arquitecto fue uno de los padres de la arquitectura modernista, Domènech i Muntaner, y creó uno de los hospitales más bellos del mundo, uno de los hospitales también muy funcionales y muy modernos, en la medida en que era uno de los pocos hospitales en horizontal y bueno, con una belleza arquitectónica espectacular, con unos jardines maravillosos. Entonces, claro, ¿quién no es tentado de ir a trabajar allí? Entonces, claro, nos hemos dado cuenta que no solo a las startups les gusta venir a trabajar allí, sino que también las corporaciones, como tú bien dices, pues dicen, oye, pues ¿por qué no desplazo a mi centro de innovación allí a estar rodeado de ese talento, de la tecnología, en espacios muy tradicionales, pero que ligan muy bien con las nuevas tecnologías, ¿no? Con espacios también para hacer eventos, con espacios pues para pasear, para meditar, para todo, ¿no? Para ejercer ese aprendizaje en el que estamos metidos todos, ¿no? Perfecto. Una pregunta al hilo de esto que estamos comentando de corporaciones, de startups y barreras que se pueden encontrar también, ¿no? Ambas, creo. ¿Cuáles son las barreras que tú ves actualmente que tiene el sector de la salud o la salud digital? Sobre todo aquí en España. Sé que en su día hicisteis un informe, sí. Implicasteis a diferentes stakeholders. Sí. ¿Nos puedes compartir un poco tu visión? Bueno, mira, hay un informe muy reciente precisamente impulsado por Barcelona Health Hub, que se presentó en el Health Revolution Congress, al que tú asististe, que lo elaboró la Cámara de Comerç de Barcelona, Carmen Poveda, que es un informe realmente muy interesante, que es muy determinante en cuanto a los datos que saca. Y luego veremos un poco de esas dificultades, ¿no? Pero en el informe se ve claramente cómo solo en la atención primaria pública la utilización de la telemedicina o teleconsulta ahorraría unos 453 millones de euros al año. Además de esto, la contribución de la inteligencia artificial introducida en el sistema sanitario público juntamente con los profesionales de la salud contribuiría a abaratar los costes en 3.000 millones de euros anuales, a mejorar la vida de las personas en 6.700 personas o pacientes, a salvar vidas al año y también en optimizar 8.300 profesionales de la salud. De estos estoy hablando solo en Cataluña. Por lo tanto, es muy importante seguir impulsando la salud. ¿Qué problemas hay? Bueno, pues hay problemas muy diversos, ¿no? En principio, los hospitales tienen una hoja de ruta donde acabar entrando en un hospital es muy difícil, lleva su tiempo, tienes que dar con las personas adecuadas en el hospital para que te ayuden a entrar. Es un proceso largo. De hecho, una startup, conseguir entrar en un hospital puede estar entre 2 y 3 años para llegar a acceder a implantar su tecnología allí. Bueno, implantarla o no, pero ser validada o no ser validada, ¿no? Ese proceso dura demasiado. Entonces, precisamente desde Barcelona Health Hub lo que estamos contribuyendo es que ese plazo se minimice, se reduzca. Uh-huh. Estamos intentando crear una red hospitalaria desde Sant Pau, con todos los hospitales de Barcelona, en principio, y luego seguiremos expandiendo a otros hospitales fuera de Barcelona, bueno, en Barcelona y en Cataluña, y fuera de Barcelona y Cataluña en los pasos siguientes, donde consigamos que una tecnología digital que se quiera validar pues tarde menos de 9 meses, ¿no? Y esto es un poco en los acuerdos en los que vamos avanzando y en los proyectos que estamos llevando a cabo para conseguir esos retos. Vale, y cambiando un poco a las aseguradoras, si tú vienes del mundo del seguro, ¿no? En su día fuiste CEO de
de compañías, como he mencionado antes, como el caso de Zurich. ¿Cómo ves a las aseguradoras aquí en España y todo lo relacionado a la transformación digital de la salud, de los pasos que se están dando y todo lo que queda por hacer, ¿no? Sí, sí. Bueno, la verdad es que lo veo muy positivo y lo veo cada vez mejor. Siempre y cuando guardando las distancias de esos tiempos que hace falta y ese convencimiento. Veo aseguradoras que están realmente corriendo mucho y empezando realmente a entrar en la digitalización de verdad, haciendo, digamos, la vida del paciente o la vida de su asegurado mucho más personalizada, implantando una salud más preventiva, una salud también más predictiva. Y recientemente hemos visto casos, ¿no?, que hemos coincidido en algún evento de alguna aseguradora donde empiezan a incorporar tecnologías digitales que vienen de startups que han estado ya demostrando que esas tecnologías funcionan y el sector asegurador se está dando cuenta de la gran valía que tiene esa transformación digital, esas plataformas digitales en la mejora de la vida de sus asegurados, ¿no? Y entonces, desde la telemedicina, que yo te diría que la utilizan todos, todo el sector privado, es decir, no hay ninguna aseguradora ahora que tenga una red de hospitales o clínicas privadas donde tú no puedas tener la facilidad de verte con tu médico en online, ¿no?, a través de una videoconsulta, ¿no? Esto hoy ya está muy implantado. Entonces, no solo esto, sino temas del envejecimiento, temas de la predicción, como antes decía, ¿no? Es decir, todos aquellos temas, el que tú conozcas tu ADN y lo puedas pues poner en conocimiento de una aseguradora con un propósito de prevenir todo aquello que te va a llegar a venir, ¿no? Es decir, esa es mejor dicho, la predicción. Es decir, la predicción es lo que te permite realmente conocer cuáles van a ser tus enfermedades para anticiparte. Si te quedas esperando, pues a lo mejor llegas tarde, ¿no? Y luego está la prevención, ¿no? La prevención, ¿cómo se consigue? Pues con buenos programas de ejercicio, buenos programas de alimentación, el cuidarse, que en estos momentos también está implantando el sector asegurador. Y para esto utiliza plataformas digitales que le indican cuáles son los comportamientos del cliente y le sugieren programas automáticamente en la medida en que cada cliente es diferente, cada asegurado es diferente o cada paciente es diferente. Y esto les ayuda mucho. Vivimos en tiempos y un momento delicado en el sector sanitario. Al final, tanto el sector público como el privado tiene unos retos importantes, ¿no? Y el reto más obvio para ambos, tanto privado como público, son las listas de espera en diferentes especialidades. Eso unido también a los costes médicos, ¿no? ¿Cuál crees que tiene que ser el rol de las compañías aseguradoras? Porque el reto que tienen es importante y también eso si le añades además somos el país número 2 en el mundo en esperanza de vida, ¿no? Tenemos al final pues cada vez más personas que tienen ya una edad y llegan en muy buen estado también, sí, a una edad ya envejecida. Sí. Hay una mezcla de cosas que hacen que el reto que tenemos como sociedad y el reto tanto del sector público como privado, pues es importante. Sí. Y luego, pues, ¿cómo crees que las aseguradoras en este caso pueden dar soluciones, ¿no? Bueno, las aseguradoras están dando muchas soluciones y no cabe duda que en este país la contribución público-privada es lo que funciona y es lo que está realmente de alguna manera garantizando a nuestro sistema sanitario. Las aseguradoras, por lo tanto, están haciendo un trabajo importante. Y si recuerdas, en el año de la pandemia, en el 2020, Barcelona Health Hub impulsó un estudio realizado por la Escuela de Negocios ESADE que se llamaba Yo Paciente Digital, que lo que venía es a hacer un estudio comparativo de cómo estaban todos los mercados en Europa acerca de la regulación de la telemedicina y su implantación.
Y bueno, y en este estudio pues se informaba de las carencias, de las virtudes y las carencias un poco que tiene nuestro sistema. Una de ellas es que, claro, tenemos las urgencias colapsadas, porque hoy en día, pues tú, si te duele la cabeza, pues te vas corriendo a urgencias, exagerando un poco. Sí, sí. O si al niño se ha caído y se ha hecho daño, pues enseguida coges a tu hijo y lo llevas a urgencias, ¿no? Cuando podrías tener otros métodos de informarte mejor de qué le pasa, o sea, de optimizar mucho más esos servicios, ¿no? La telemedicina, por lo tanto, hay que regularla, y la telemedicina, que ya está implantada en el sector privado, por lo tanto, en las compañías de seguros ya los tienen todos implantados, sería bueno que fuese mejorando en los sistemas públicos, donde sistemas públicos me refiero a los hospitales públicos, donde en muchos de ellos pues todavía esto no está implantado, en la mayoría yo diría. Y cuando está implantado, a veces es un sistema telefónico, el cual pues no deja ese rastro digital que te deja una plataforma digital de telemedicina o de teleconsulta. ¿Vale? Tú esto lo conoces muy bien. Entonces, hemos de implantar sistemas que sean muy eficientes, que dejen trazabilidad y que permitan también al hospital público controlar de alguna manera, en el sentido positivo, a sus pacientes, ¿no? De hecho, estamos viendo que las tecnologías digitales pasan. Primero, telemedicina. Segundo, monitorización de los pacientes. Tercero, tratamiento de los pacientes en tu casa. Cuarto, inteligencia artificial, aplicación de la inteligencia artificial. Y quinto, la interoperabilidad, ¿no? Todo esto que va llegando poco a poco, esto va a contribuir a hacer un sistema sanitario muchísimo más eficiente. ¿Y cómo ves a España comparado con otros países europeos, ¿no? Que tú estás analizando también tendencias y con lo que está pasando con otros mercados, si lo comparas con lo que está pasando en el resto de Europa? Yo creo que España es un país extraordinario en cuanto al tratamiento del sistema público, de los pacientes, de la medicina en general. Tenemos médicos buenísimos. Tenemos un sector que atiende a todo el mundo, es decir, global, plural, etcétera, etcétera. Hemos de cuidar de él, porque cuando yo ahora sacaba algunos datos de la Cambra de Comercio de aquí de Barcelona, el implantar las tecnologías digitales va a permitir optimizar 8.300 profesionales, solo aquí en Cataluña, ¿no? Claro, es que ahora nos viene la edad de las jubilaciones, ¿no? Todo este segmento que va a llegar masivamente a la jubilación en los próximos 5 años, con las carencias que ya tenemos del sistema sanitario actual, que está muy, muy constreñido y algo estresado después de la pandemia y todo. Hemos estresado el sistema a niveles importantes. Por lo tanto, bueno, oye, aceleremos un poco esa entrada de las tecnologías digitales al sector público, porque esto va a hacer desestresar muchísimo el sistema, ¿no? Hemos visto en el informe solo con la teleconsulta, aplicándola a la consulta primaria, es decir, a los CAPs, a los centros de atención primaria aquí en Cataluña, pues reduciría 450 millones de euros al año, contando también todo el ahorro de desplazamientos, emisiones, ¿no? O sea, es tremendo. Entonces, el evitar el colapso de las consultas, tanto primaria como en las urgencias médicas, el eficientar el sistema, el poder dedicar a los médicos y quitarles un poco toda esa presión que en estos momentos tienen de labores administrativas. Muchas veces, o sea, yo creo que todos los profesionales, o la mayoría, tratan muy bien a los pacientes. Pero hay gran parte de ese trato que consiste en la introducción de datos o la extracción de datos del sistema. Y a veces llegas a una consulta y estás un rato donde el médico está buscando la información, está tal. Bueno, pues toda esta parte clínico-administrativa, ¿no? Claro, toda esta parte clínico-administrativa, si lo sacamos de estos grandes profesionales y les permitimos mayor dedicación realmente al paciente, aunque esto forme parte de esa atención, pero sí que es verdad que
mejoraría un poco ese estrés que produce en el sistema, ¿no? Y al final el médico quiere estar donde aporta valor, ¿no? Claro. Y poder conectar con el paciente o tener esa humanización. Desde luego, yo viendo también otros países y lo que está pasando en el sector, creo que España está consiguiendo ser una Health Tech Nation, que aquí sí. Hay muchas empresas hay de salud digital, hay un ecosistema ya creado, empieza a haber muchísimo interés y mucho apetito también por inversores extranjeros, cuando esto hace unos años no pasaba. Aquí nosotros no teníamos conversaciones con inversores de Estados Unidos, de UK o de Francia o de otros países. Eso no pasaba hace unos años, y los últimos años pues cada vez más, y hay mayor interés. Yo creo que en general va en la buena línea. Porque vosotros, ¿qué planes de expansión tenéis, ¿no? Entiendo que al final esto se puede replicar en otros sitios, ¿no? Sí. Bueno, en estos momentos estamos empezando a trabajar para expandir el hub en otras ciudades de España, para en el futuro hacerlo quizá en alguna ciudad de Europa y ver un poco las posibilidades de acompañar sobre todo a los distintos miembros del ecosistema a ir por el mundo, ¿no? Dicho esto, hoy, en estos momentos, estamos trabajando para fundar un hub en Málaga, Málaga Health Hub, que en definitiva será la réplica y construido desde el conocimiento de lo que hemos hecho ahí, con todas las instituciones locales que además están apoyando el hub de una manera espectacular, tanto la Diputación como el Ayuntamiento, como la Universidad, como Innova, el centro de tecnología que hay implantado ya en Málaga. Y esto pues nos permite realmente acomodar muy bien esa expansión, ¿no? Porque tener socios, y obviamente también contaremos con vosotros, estáis ahí en Málaga, pues para hacer crecer este ecosistema y para nutrirlo de conocimiento. Esto es un proyecto que tenemos, y en paralelo estamos un poco más retrasados porque el equipo que tenemos todavía es pequeño. Estaremos también impulsando el hub en Madrid. Y a partir de ahí, en principio, en ningún sitio más de España, más que la contribución que estamos haciendo pues con los distintos hospitales en distintas ciudades de España, conectando los distintos ecosistemas, tanto de Málaga, de Madrid, como de otros sitios, Valencia, País Vasco, Galicia, etcétera, etcétera. Vamos conectando todo esto. Pero sí que creemos que es importante replicar este ecosistema desde la perspectiva física, de implantación física, en alguna ciudad como Málaga o Madrid, porque también es interesante esa transferencia a los hospitales públicos importantes que hay en esas localidades, ¿no? Por esto nos permite también aproximar el ecosistema y seguir impulsando esa transformación. Fenomenal, pues seguiremos muy de cerca toda esa expansión, porque desde luego que tiene mucho impacto para las startups y para las corporates y para todo el sistema en general. Yo creo que hacéis una labor muy, muy importante, y bueno, pues empresas como la nuestra, en este caso, nosotros lo vemos y tiene resultado, hay que decirlo, ¿no? Ya para cerrar, una última pregunta. Estamos en verano ya, que el verano es un momento de lectura, de reflexión, de pues el que pueda, el que tenga vacaciones, pues no, o el que esté compaginando vacaciones con trabajo, momento de descansar, ¿no? ¿Qué libro así hayas leído últimamente, o libro que te haya impactado, te haya gustado mucho, puedas compartir con nosotros, ¿no? Bueno, yo, saliéndome un poco del guión de la salud digital, te diría, ahora estoy leyendo un libro que me parece muy interesante, porque se llama Observar el arroz crecer, de Julio Ceballos, que es un observador español que está viviendo en China, lleva muchos años viviendo ahí en China, y China pues realmente es interesante estudiarla, porque digamos es una cultura que ha sobrevivido a muchas civilizaciones que han dejado de existir, y sin embargo los chinos siguen existiendo, siguen cada vez con más fuerza, y de hecho pues ya se está visualizando como que pueda ser una de las principales potencias. Bueno, ya es una de las principales potencias, pero que pueda llegar a ser un líder mundial importante, tanto en tecnología como en aspectos económicos. Con lo cual es muy interesante
aprender de esas culturas que poco a poco van estando allí y van ganando terreno hacia el liderazgo, ¿no? Y eso es interesante. A mí me gustó mucho cuando oí a Julio Ceballos hablar de su libro. Vino uno de los eventos de Community of Insurance, el Insurance World Challenges último que hicimos, y a partir de ahí, pues bueno, fui con él, me dedicó el libro, me lo he puesto a leer y lo encuentro muy interesante porque es desde una perspectiva de alguien que está muy metido en la cultura china sin ser chino, pero es un observador, pues digamos que saca pues esos aspectos positivos de una cultura muy arraigada y muy interesante. Fenomenal. ¿Y evento qué recomendarías así en los próximos meses? ¿Algún evento de Barcelona Health Hub o de Community of Insurance? Algo que no haya que perdérselo, ¿no? Bueno, no hay que perderse el Health Revolution Congress, no hay que perderse el Insurance World Challenges también. Estos dos eventos se realizarán el año que viene. Eso es. Y luego en avanzadilla, pues vamos a estar nuevamente con todo el ecosistema y con todas las startups y las corporaciones, los hospitales, etcétera, en el 4 Years From Now, con la vertical de salud digital. En el Mobile World Congress. En el Mobile World Congress de Barcelona en febrero. O sea, con esto yo creo que es lo más importante que hay que hacer en los próximos meses para el año que viene. Perfecto, fenomenal. Pues Luis, muchísimas gracias, agradecido por el tiempo y por todo lo que nos has compartido, y una vez más, mil gracias por todo lo que estás haciendo por el ecosistema, que es muy importante para nosotros, para todas las startups, por todos los emprendedores que están intentando cambiar las cosas. Y seguiremos en contacto. Muchas Encantado. gracias. Solo antes de terminar, decirte que todo esto solo se consigue con un grandísimo equipo, por como supuesto, tú sabes muy bien. Trabajo en equipo, sin eso Trabajo no hay nada. en equipo, ahí tenemos un equipo de profesionales espectacular, actualmente que dirige Eva Rosell, y bueno, tenemos un equipo brutal sin el cual no sería posible. Y tú antes has citado a algunas de las personas del equipo y realmente eso hacen que las cosas se hagan bien, te permitan hacerlas grandes y te permitan hacer sobre todo inclusivas y que todo el mundo se sienta a gusto. Desde luego, trabajo en equipo. Pues muchísimas gracias, Luis. A ti, Omar, muchísimas gracias.